Ante la Comisión de Empleo en el Congreso de los Diputados, la ministra de Fomento ha explicado que el Gobierno va a implementar una tarjeta social con la información de las prestaciones y ayudas de cada español. Fátima Báñez, que ha manifestado la necesidad de adaptar el marco de las relaciones laborales a la cuarta revolución industrial, ha anunciado también una serie de medidas para fomentar la conciliación, como el fin de la jornada laboral a las 6 de la tarde y la ampliación del permiso de paternidad a 4 semanas. También estamos trabajando en un marco de relaciones laborales flexible, seguro y equilibrado, por lo que, entre otras cuestiones, analizaremos las mejores vías para la adaptación de nuestro mercado de trabajo a lo que antes les decía, la cuarta revolución industrial. Los sindicatos no han tardado en reaccionar a estas medidas. Comisiones Obreras y UGT piden al Gobierno que no frivolice con las políticas laborales. Aseguran que lo primero es retomar el diálogo social roto con la crisis y derogar las reformas laborales. Lo primero, antes de anunciar este tipo de medidas, lo que hay que recuperar es el diálogo social y cómo establecer una nueva base de relaciones laborales. Por tanto, derogando lo que nos ha hundido en este país en la miseria, la desigualdad, la pobreza. Llama mucho la atención que se haga desde una ministra y desde un Gobierno que han acabado con el sistema de relaciones laborales, que han acabado con la reforma, con la negociación colectiva, donde debe de negociarse todo este tipo de cuestiones, y que ha implementado una reforma laboral que lo que ha hecho ha sido deteriorar todo el modelo y todo el sistema. La ministra de Fomento también ha anunciado que estudiará la posibilidad de realizar un cambio en el uso horario, así como modificaciones en la jornada laboral para promover el teletrabajo y la puesta en marcha de una bolsa de horas para asuntos propios. ¿Qué les parece el paquete de medidas anunciado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez? ¿Será efectivo o se trata de una frivolidad, como dicen los sindicatos? ¿Qué opinan? Y a todo esto, ¿cómo creen que va a afectar al mercado laboral y cómo va a repercutir a las empresas? Y lo que es más importante, ¿cómo terminará afectando a los trabajadores? ¿Y qué lectura hacen de este anuncio? ¿Por qué se produce en estos momentos? Y a todo esto, ¿creen que se llevará a la práctica? Esta noche, 6 personas de la política y de la sociedad malagueña intentarán dar respuesta a todas estas preguntas. Y tendrán que hacerlo, como siempre, con la amenaza del tiempo sobrevolando sobre sus argumentos. Comienza en estos momentos, en Onda Azul Televisión, Cuenta Atrás. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y sean todos bienvenidos a Cuenta Atrás, el espacio que tenemos en esta casa para el análisis de la actualidad. Una actualidad que nos lleva a hablar hoy de empleo y de conciliación laboral y familiar. Y precisamente para tratar este asunto, hoy se encuentra con nosotros la concejala socialista del Ayuntamiento de Málaga, Lorena Doña. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Manu. También se encuentra con nosotros Isabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo buenas está? noches, muy bien. Saludamos también al portavoz de Ciudadanos, a Juan Casá. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Manu. También está con nosotros hoy aquí, en Cuenta Atrás, Eduardo Zorrilla, portavoz de Málaga para la Gente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manu. Y por último, saludamos a Ana Pérez Brián, de Diario Sur. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches, está? Manu. Y estamos a la espera también de que se incorpore con nosotros el concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade, que lo hará en los próximos minutos. Mientras tanto, comenzamos la primera ronda de argumentos iniciales y lo hacemos con Ana. Hablábamos del paquete de medidas tan amplio que presentaba la ministra de Trabajo, pero yo creo que casi todos nos quedamos con un titular, ¿no? Como con el de la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar. Evidente que es necesario un cambio. Seguro que todos nuestros respectivos trabajos, incluso yo casi que con todos los que comparto esta mesa, hemos hablado en algún momento de la dificultad de conciliar pues los horarios de hoy en día con la vida familiar. Y después también felicitarse porque por fin ese debate que había en lo social, ¿no?, de la necesidad de racionalizar horarios más que la conciliación, es algo mucho más amplio que engloba a todos los sectores productivos, pues que ha dado el salto a lo político. Y que bueno, que en esta materia en principio se podrá hacer algo. Nosotros ya en el periódico nos habíamos planteado este debate hace unos meses y consultando
estadística, a pesar de que todos pensemos que en España se trabaja más que nadie, pero que estamos peor organizados que nadie, en España trabajamos 100 horas menos que la media de la Unión Europea. Trabajamos una media, he revisado los datos de esta mañana, de 1.667 horas. Y, sin embargo, todavía trabajamos 300 menos que países como Alemania. Y, sin embargo, no estamos de los primeros en el ranking de productividad laboral. Entonces, bueno, yo creo que el debate es saludable, debe ser bienvenido, pero ha de enfocarse desde un punto de vista global, porque además después cada sector productivo tiene sus peculiaridades y debe ser algo que englobe desde el prime time, por ejemplo, de la televisión, ¿no?, a la hora a la que al final cada uno sale de nuestro trabajo, si es posible en cada empresa o no, depende de cuál sea la naturaleza de ese negocio. Muchísimas gracias, Ana. Minuto y medio ahora para Eduardo. Gracias, Manu. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en esta mesa y fuera de esta mesa en la necesidad de abordar la conciliación laboral en España. Un asunto en el que estamos muy a la cola respecto a otros países europeos. Y claro, ello está en el origen, entre otras cuestiones, de la baja tasa de natalidad en nuestro país. Y es que para una pareja que tengan hoy la suerte, casi el privilegio, podríamos decir, de trabajar los dos, pues conciliar sus vidas laborales con el cuidado de los niños es casi un heroísmo. Por tanto, es bueno que se aborde este tema, igual que yo creo que es bueno de abordar el debate para el cambio del uso horario. Cada vez hay más voces que lo piden y nuestra adaptación a lo que es lo natural, al uso horario pues del meridiano de Greenwich. Ahora bien, empezar este debate sin abordar antes otras cuestiones fundamentales, la verdad es que yo coincido en que me parece una auténtica frivolidad. Estamos en uno de los países también a la cabeza en economía sumergida. Vamos a abordar el tema de la economía sumergida en España y de contratos precarios, donde por regla general se trabajan muchas más horas de las que se cotizan. En sectores como la hostelería se ha hecho ya famoso el 4-8-12. Y es que se cotiza por 4 horas, se cobran 8 horas, pero se trabajan hasta 12 horas. Hay un abuso de horas extras, en ocasiones hasta el máximo legal, pero en ocasiones por encima del máximo legal. La reforma laboral ha venido a favorecer todo esto y que los contratos temporales sean hoy el 93% de los que se crean. Abordemos este tema antes. Muchísimas gracias, Eduardo. Turno ahora para Juan Casa. Pues nos parece positivo. Estoy en cierta manera de acuerdo con Eduardo. Lo que pasa es que creo que este tipo de medidas pueden ser más inmediatas. Nosotros en Ciudadanos siempre hemos apostado por la conciliación familiar, básicamente porque creemos que es una política que va directa a la clase media, que es la mayoría de los trabajadores. Creemos que tenemos que ir a un modelo nórdico, el 8x3, 8 horas para trabajar, 8 para disfrutar con la familia y 8 para dormir. Y además lo que creemos que es un problema que hay en España, sobre todo los turnos partidos, porque te parten la vida a la mitad. Y eso es lo que hace que sea todo más complejo. En cuanto al uso horario, totalmente de acuerdo con Eduardo, creo que tenemos que ir a un modelo más europeo. Aquí la máxima audiencia, como decía Ana, es a las 11 de la noche, 10:30 a 11, y ya es hora. Yo que he vivido en otros países, pues es anormal porque a esa hora la gente está durmiendo, se levanta antes y creemos que es positivo. Y también desde aquí voy a volver a darle la razón a Eduardo en que realmente el trabajo es precario. Ya lo decía el presidente de AC Hoteles, que se ha fusionado con Marriott, que hay que dignificar al trabajador, que a las camareras de piso no se le puede pagar tan poco dinero y tratar como se les trata hoy en día, porque al final el éxito de las empresas, en su mayor parte, es los trabajadores y por supuesto que estén en condiciones óptimas y en opciones pues normales, ¿no? Digamos. Muchísimas gracias, Juan. Turno ahora para Isabel. Bueno, pues como se ha dicho, una medida que de alguna manera todos tenemos que estar a favor de que se mejore la conciliación familiar con la laboral, que realmente me facilite, pero realmente la preocupación principal que creo que hay en la población es el trabajo, precisamente la ausencia de trabajo. Entonces, aunque es una medida que obviamente creemos que es necesaria y que para aquellos que están trabajando y que tengan esos horarios imposibles de conciliar, se debía de ir, bueno, pues viendo de qué manera se encaja. Lo preocupante en este país, la principal preocupación es la falta de trabajo, las cifras de paro, las cifras de precariedad laboral, que aumenta un 65% con la reforma laboral, la temporalidad un 25%. Si hablamos del empleo a tiempo parcial, aumenta un 15,7% y un 62% la
parcialidad involuntaria. Seguramente a estas personas que tienen parcialidad involuntaria no les preocupa salir a SES, sino les preocuparía poder completar una jornada laboral para tener además un sueldo digno, porque también está la cifra que nos dan de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, que es un 7,3%. Tenemos además el segundo país con la cifra de parados de larga duración de la Unión Europea después de Grecia, en torno al 11%. Realmente hasta este panorama, bueno, pues es un debate que tiene que estar ahí, que creemos que es importante, pero que no oculte los problemas que tenemos. Y el problema que tenemos ahora mismo es que tenemos una reforma laboral que ha operado en el sentido contrario a lo que anunciaba el Gobierno, que ha producido más precariedad, más temporalidad, peores salarios, al fin y al cabo, devaluando las condiciones de vida y además una pobreza de trabajadores pobres que alcanza el 25% de la población activa. Muchísimas gracias, Isabel. 1 minuto y medio ahora para Lorena. Gracias, Manu. Bueno, pues un poco en la línea de lo que han comentado los compañeros y compañeras de mesa, ¿no? Bien, es cierto que es necesario abordar el tema de la conciliación, pero por otro lado llama poderosamente la atención de que se aborde este tema con la situación que tenemos. Parece más bien un globo sonda o no sé cómo denominarlo, porque en un país con las tasas de paro y con todas las cifras que ya han ofrecido mis compañeros y compañeras, donde la principal preocupación es poder tener un empleo, eso sería lo principal. Después, tener un empleo que no sea en las condiciones que hemos hablado, que existen los empleos actualmente, con esa precariedad, con esos horarios reducidos, donde se dan situaciones aberrantes y trasladándolo a ejemplos de Málaga y a ejemplos del Ayuntamiento. Tenemos trabajadores y trabajadoras con nóminas de 120 euros al mes. Díganme ustedes si con eso se puede vivir o se puede pensar en conciliar. Es que no se puede vivir. Y por otro lado, en la línea de lo que adelantaban también mis compañeros, es complicado y sobre todo es complicado en una ciudad como Málaga. Tengamos en cuenta de que la principal industria que tenemos en Málaga, si nos centramos en lo que nos ocupa a nivel municipal, es la industria de los servicios. ¿Cómo llevamos esa adaptación de horarios a una industria basada principalmente en los servicios? Yo creo que es un tema también interesante de abordar porque vivimos en una ciudad centrada en el turismo y en los servicios y no sé cómo se podría hacer eso. Creo que es interesante abordarlo. Muchísimas gracias, Lorena. Pues con los argumentos iniciales puestos sobre la mesa, iniciamos el debate. Son 6 minutos que comenzamos con Ana, que me pedía la palabra, sí, y luego con Juan Casa. Yo pienso que es evidente que hay sectores que jamás en la vida se podrán acoger a esa conciliación, ¿no?, de la que debatimos. Por ejemplo, hablabas tú muy bien, Lorena, de que vivimos en una ciudad de servicios. Lógicamente, la hostelería y el comercio no tienen mucha posibilidad de adaptarse a la conciliación, sobre todo también porque hay que tener en cuenta que en Málaga gran parte de ese tejido comercial, el 95%, daban el dato esta mañana, son pequeñas y medianas empresas. Tampoco tienen muchas posibilidades de hacer turnos, ¿no?, para poder salir y estar con la familia. El debate está en esa otra parte que realmente sí podría hacerlo y que tiene la jornada laboral estructurada de una manera que es poco práctica, ¿no? Porque muchos trabajos empiezan a las 9, a las 10:30 se paran más de media hora para desayunarte abajo, el café y el pitufo, después viene el cigarrito, vuelve a la oficina, a las 1:30 ya estás pensando es decir, y todo si no te pilla una comida de trabajo por medio. Que bueno, que de las comidas de trabajo también se sabe también, claro, que se sabe muchas veces a la hora que se empieza, pero no a la hora que se sale. Por cierto, yo creo que tampoco los periodistas, Manu, podríamos acogernos, ¿no?, a esa, es complicado, a esa posibilidad de conciliar, porque bueno, si las cosas suceden a la hora que ocurren, pues bueno, sí que es cierto que hay gente que tiene que estar al pie del cañón, pero bueno, para esa otra gente, pues sí que abrir el debate independientemente del mercado laboral, que sí que es cierto que todavía necesita una buena mejora. Juan. Me preocupa muchísimo argumentos que escucho en esta mesa, porque parece que es excluyente el que personas que no tienen trabajo, pues no hacer acciones con las que sí, afortunadamente, tenemos trabajo. Es que es complementario, se pueden hacer las dos. Hacer reformas y actuar sobre la gente que está en desempleo, que además tiene que ser estrategia a largo plazo, porque no va a ser mañana cuando se solucione, pero sí a la inmensa mayoría, que son los que trabajamos, pues tomar medidas. Y luego, yo cuando escucho temas de conciliación familiar y demás, bajo mi punto de vista estamos desenfocando. El problema que hay en España es el turno partido. Porque, oiga, yo vengo de la hotelería y he sido recepcionista de hotel y unas semanas me toca de 8 a 4 y otras de 4 a 12. Entonces, quiero decir, y a lo mejor la otra parte de la pareja, pues podría, si tuviera un turno seguido, pues quedarse, imagínese usted, por la tarde con los niños, por decirle algo. Entonces, yo creo que el problema, más que los horarios,
El problema profundo que tenemos en España es horario partido, que es tú arrancas y trabajas de 9 a 1, luego paras 2 horas. Otra vez, ay, que nos pasa a todos, vaya pereza, que me tengo que levantar, que tengo que ir a trabajar, me vuelvo a meter hasta que arranco y estoy productivo, ha pasado media hora que la he perdido. Entonces creo que hay que focalizar mucho más en los turnos partidos y focalizar más en eso y tener pues turnos seguidos que cuando tú termines tu jornada laboral pues puedas ir a tu casa y no tengas que interrumpir tu jornada laboral, que tienes que volver a tu casa, comer en la calle o lo que sea. Por esta banda, sí. Isabel. Bueno, lo ha apuntado Ana, el tema de la hostelería y el comercio, que son uno de los principales industrias en nuestra ciudad. Además es que choca esta medida con la libertad de horario comercial, en el cual las grandes superficies se acogen con mucho afán y hace imposible a las pequeñas pymes, a las pequeñas empresas competir con esa libertad de horario. Entonces, si hablamos de vamos a reducir las jornadas, pero permitimos esa libertad de horarios tan amplia, en la cual entonces estamos condenando a las pymes a que no sean competitivas jamás y o que no puedan adaptarse a ese límite de horario. Con lo cual, también hay que pensar cómo se aplica esta medida si llegamos a ella. ¿Se penaliza a las empresas que no la apliquen con mayores cotizaciones a la Seguridad Social? O sea, hay que también ser bastante serio. Y no es que no sea buena la medida, es que desconfío bastante del equipo del Partido Popular, porque he visto lo que era la reforma laboral, cuál era su objetivo y cuál ha sido el resultado. La verdad, no me fío mucho de cómo la vayan a poder aplicar, porque esta es la primera medida que anuncia bombo y platillo la ministra. Y bueno, realmente ante el problema no es que no sea prioritaria, es que tenemos unas de vida o muerte, ¿no? Como es que millones de personas sin trabajo. Entonces, por eso crea bastante desconfianza, vamos. Pero a mí me gusta el tema de la flexibilidad laboral. El flexible time, que le llaman en los países anglosajones, donde el trabajador tiene un margen de organizarse la jornada laboral y en base a eso cumple sus horarios, pero también puede regular un poco, ¿no? Hay que por lo menos tender hacia eso. Últimos segundos para Eduardo y para Lorena. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba Juan respecto a los horarios partidos, que quedan mucho que avanzar en España, y uno de los problemas principales respecto a la hostelería y comercio, estando de acuerdo con lo que se ha manifestado, que será más difícil implementar los límites de horario, pero sí que se pueden tomar medidas respecto al respeto de las jornadas laborales, que en muchas empresas pues no se respeta, respecto a la lucha contra la economía sumergida, que hay sectores donde la economía sumergida está mucho más presente que en otro, precisamente en el tema de hostelería entre ellos. Y también completamente de acuerdo con lo que decía Isabel, la política de flexibilización de horarios en el comercio de domingos y festivos choca frontalmente con el tema de la conciliación laboral. Pues, por lo tanto, si queremos fomentar la conciliación laboral, habrá que volver a modelos anteriores con más límites en cuanto a los domingos y festivos. Pero también hacen falta medidas. Lorena no ha hablado. Pues vamos con Lorena y luego, como queda la última ronda de conclusiones, muy concluimos. breve. Simplemente, bueno, me satisface tremendamente que estemos todos más o menos de acuerdo, cada algunos con sus matices, pero que estamos de acuerdo. No, tal vez no me he expresado yo anteriormente con claridad. Lo que me parecía una frivolidad es que se abordase este tema teniendo en cuenta que hemos tenido una reforma laboral que ha venido a destruir las condiciones laborales en este país, y que incluso también la hacía referencia sobre ella el presidente de AC Hoteles, que antes mencionaba Juan, ¿no? Es bastante complicado y choca frontalmente con el tema de la libertad de horarios tan promulgada por el Partido Popular, que ahora viene con esta medida. Simplemente a mí me hace desconfiar, porque no podemos estar hablando de una cosa y de lo contrario al mismo tiempo y defenderla con el mismo énfasis. Muchísimas gracias. Le ponemos la puntilla a este asunto con una última ronda de conclusiones que iniciamos con Ana. Yo insisto en que, dejando aparte el debate de la precariedad del trabajo y del paro, si queremos abordar el tema de la conciliación real y de la adaptación al uso horario, que por cierto nosotros no estamos en el uso horario que nos corresponde, nosotros por situación en el mapa deberíamos estar alineados con Portugal e Inglaterra, que tienen una hora menos. Recordando eso, lo que no se puede hacer es plantear una conciliación sin estar absolutamente todos los sectores implicados y cada uno desde su propia condición de trabajador, ¿no? Para el que tenga trabajo, porque aquí hablamos mucho del enorme lastre que supone la jornada partida, pero ¿y el enorme lastre que ha supuesto durante años el presentismo? Es decir, el que tú no te levantas de la mesa hasta que el jefe no cierra la puerta. Eso en los países nórdicos, que tanto nos queremos equiparar con ellos, se penaliza. Te consideran poco menos que un inútil
si tú no eres capaz de sacar adelante el trabajo, es verdad, y sin embargo en España sí que tenemos todavía ese pozo de que el último que cierra la puerta no es el jefe, sino que el trabajador, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también creo que es un trabajo de todos. Muchas gracias, Ana. Turno ahora para Eduardo. Pues muy de acuerdo con lo que acaba de manifestar Ana, y hablando de los países nórdicos y de otros países centroeuropeos, creo que también para favorecer la conciliación laboral hace falta una apuesta más decidida y una ayuda más fuerte por parte del Estado en forma de guarderías, en centros laborales. Está claro que en pequeñas empresas eso no es posible, pero en medianas y grandes empresas sí es posible, lo vemos en Europa, no lo tenemos en España. Más ayudas también estatales para las familias y también medidas globales de las que creo que hablaba Ana en su primera intervención, el tema de los medios de comunicación, de las televisiones. Ha habido debates, medidas así tímidas y hace falta pues a lo mejor legislarlas de forma estricta para ir cambiando también esas costumbres y adecuándonos para que, en definitiva, para que nos acostemos antes, ¿no? Y algo con lo que estoy completamente de acuerdo en lo que veíamos en el vídeo y planteaban los sindicatos. Todo esto es imposible llevarlo a cabo sin una negociación colectiva, por una parte entre empresarios y sindicatos, pero otra parte con un consenso más amplio donde estén también representados otros agentes sociales y medios de comunicación. Muchísimas gracias. Conocemos ahora las conclusiones de Ciudadanos. Señora Torralbo, yo no me fío del Partido Popular, sabe usted, pero también entiendo que aunque sea un partido del que no me fío y mi partido tampoco se fía, si hay una buena propuesta habrá que profundizar y tratar de impulsarla, y no porque la haya propuesto el Partido Popular, que es el que gobierna, lo vamos a tirar todo abajo, porque entonces no avanzamos. Y ya sabe usted que yo se lo recuerdo con frecuencia. En cuanto a la libertad horaria, yo creo que es mezclar churras con meninas. No me va a dar tiempo, ¿vale? Por eso voy a tratar, bueno, no me voy a meter en el tema, porque esto da para un debate largo y extenso. Lo apuntamos para otra semana. Porque sí que le avanzo que en esos países europeos sí hay libertad de horarios, sí hay pymes, y sí se hace bien. Hay que buscar el nicho de mercado, otros temas que ya digo que para el poco tiempo que tengo, esto es como Twitter, no puedo comprimir en 140 caracteres todo el mensaje de este gran debate. Muchísimas gracias, Juan. Turno ahora para Isabel. Bueno, pues sí, eso, como se ha dicho, que es una medida que a todos nos gustaría que se pudiera llevar a cabo, hay que estudiarla, hay que ver que se cumpla, porque también medidas que se anuncian, que incluso se ponen en el papel, en las leyes, pero no tienen, son coercitivas, no obligan, no son voluntarias, pues la verdad es que tampoco crea mucha confianza, porque al final se convierte en un arma que no tiene sentido. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Eduardo, hay que complementar también con medidas sociales que arropen también pues esa posibilidad de conciliación con otras medidas de asistencia que el Estado pueda prestar para la infancia, porque además tenemos una cifra de pobreza en la infancia muy grande, entonces es difícil tener un empleo precario que no te llega y encima también una infancia que no cubre su objetivo. Y realmente pues buscar la mejor manera de ese uso horario, sí estoy muy de acuerdo, que realmente no es el que nos corresponde actualmente, no estamos, el meridiano de Greenwich pasa por Valencia y entonces no sé por qué tenemos diferente, y que por supuesto la negociación, yo creo que a cualquier trabajador le interesaría salir a las 6 de la tarde, también habrá que los empresarios a educarse, a entender que eso mejoraría también la productividad. Muchísimas gracias y cerramos esta primera parte del programa con Lorena. Pues bueno, como han comentado los compañeros y como comentaba Eduardo, lo principal es establecer ese diálogo social con todos los sectores, con los sindicatos y con el resto de tejido social, porque necesitamos un profundo cambio estructural en nuestra sociedad. De verdad que es muy complejo porque, como les decía, aquí en Málaga concretamente, con más del 90% del tejido productivo, que es el sector servicio, que se puede hacer, como bien decía Juan, y estoy totalmente de acuerdo, pero necesitamos hacernos, si me permitís la expresión, un reseteo profundo de cambiar totalmente toda nuestra organización de vida y todo lo que llevamos tal y como venimos funcionando desde tiempo inmemorial. El tema de los medios de comunicación, el cambio de la adaptación horaria, como habéis comentado, y es una medida en la que se debería de trabajar, como decía inicialmente, con el tema de ese diálogo social y que no sea un globo sonda, como decía en la primera intervención, que de verdad sea una medida que comencemos a abordar para que se quede este debate y podamos comenzar a trabajar en ello, porque no es la primera vez que el Partido Popular saca este tema. Ya lo han sacado antes, ha habido posibilidad de trabajar en ello y se quedó en el cajón del olvido. Sigamos trabajando en ello en paralelo con la derogación de la reforma laboral, tampoco sin insistir,
pero necesarias ambas. Muchísimas gracias, pues hasta aquí la primera parte de Cuenta Atrás. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y volvemos para hablar del Museo de Málaga. Y lo hacemos con una incorporación nueva, con Julio Andrade, que está llegando a los estudios. Hasta ahora. El Palacio de la Aduana ya ha abierto sus puertas como Museo de Málaga. El acto de inauguración ha reunido a más de 300 invitados, representantes de la sociedad malagueña, para un día histórico en la ciudad. El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, han sido los encargados de presidir la apertura oficial del mayor centro expositivo gestionado por el Gobierno regional. El acto de inauguración del Museo de Málaga, que hoy nos convoca, culmina un ambicioso proyecto, el de dotar a Málaga de un museo a la altura del siglo XXI, donde reunir las excepcionales colecciones que estaban en el Museo de Bellas Artes y en el Museo Arqueológico de esta ciudad. La recuperación del Palacio de la Aduana para uso museístico, unida al cercano Museo Picasso Málaga, convertirá la ciudad y su centro histórico en un foco cultural de extraordinario interés y va a relanzar un eje en el que también encontramos la Catedral, el Teatro Romano y la Alcazaba. Una inauguración que coincide con la fecha en la que comenzaron las movilizaciones para reclamar este gran centro de arte. Y es que se cumplen 19 años de la primera de las grandes manifestaciones para pedir que lo que en ese momento era sede de la subdelegación del Gobierno se convirtiera en el Museo de la Ciudad. A día de hoy es el quinto museo más grande de España, con una superficie de 19.000 metros cuadrados, que expone 2.700 piezas y obras de arte de las 17.000 referencias que componen la colección de las antiguas sedes de Bellas Artes y Arqueológico, cerradas desde mediados de los años 90. Una exposición que ya está abierta al público de forma gratuita, excepto para los ciudadanos de países de fuera de la Unión Europea, que tendrán que pagar €1,50. Su apertura es de martes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Por fin, y tras 19 años de reclamaciones, el Museo de Málaga ha abierto sus puertas. ¿Qué les parece? Esa es la primera pregunta que planteamos en esta segunda parte de Cuenta Atrás. ¿Qué opinan de este nuevo centro de arte de la ciudad y de su inauguración? ¿Estuvo a la altura de las circunstancias? ¿Y qué piensan de su contenido? ¿Es el adecuado? Y del centro donde se albergan las obras, del edificio en sí. Y a todo esto, ¿qué opinan de la política museística de la ciudad? Estas son las preguntas que ponemos sobre la mesa en esta segunda parte de Cuenta Atrás, pero antes darle la bienvenida, que se ha incorporado con nosotros, a Julio Andrade, el concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Disculpen, la agenda de estos días un poco más intensa, disculpen por no haber llegado al primer tiempo. Está complicada la agenda, lo sabemos, y recordarles que se encuentran también con nosotros Isabel Torralbo, Eduardo Zorrilla, Lorena Doña, Juan Casá y Ana Pérez Brián. Y precisamente con Ana comenzamos la primera ronda de argumentos iniciales. Estamos diciendo aquí, por lo bajo, Juan y yo, que ha hecho muchas preguntas para este bloque de... Yo creo que podemos empezar, ¿no?, felicitándonos todos por la buena noticia de que al fin Málaga tiene ya su Museo de Bellas Artes, bueno, que lo ha tenido siempre, lo que pasa es que lo ha tenido encerrado en un depósito, ¿no? Que por cierto, ir a ese depósito era un auténtico espectáculo, ver ahí cómo dormían todos los cuadros. Yo además pienso que, además de la buena noticia, que ahora después ya entraremos en el debate, que seguro que hay algún problema institucional que saldrá, que se pondrá sobre la mesa, ha sido curiosa la gestación del Museo de Málaga, ¿no? El hecho de que finalmente el Palacio de la Aduana haya sido Museo de Bellas Artes y Arqueológico de Málaga, y que el germen de ese logro para la ciudad haya estado en una movilización ciudadana por la cultura. Que es que la ciudad en general y Málaga en general se moviliza poco y sale poco a la calle, pero que salga por algo cultural y por la aduana. Antes hablábamos del tiempo, de cómo pasa el tiempo, y hace 19 años precisamente las manifestaciones de la aduana para Málaga fue una de las primeras cosas que cubrí en el periódico, y llamaba la atención el hecho de ver miles de personas, ¿no?, en la calle pidiendo un museo.
Ahora lo hemos hecho a la inversa, ¿no? Ahora vamos a morir de museos, pero bueno, en aquella época realmente sí que era necesario, y sobre todo que había una especie de agravio, ¿no? Porque aquella sede del Museo de Bellas Artes que estaba en el Palacio de Buenavista, al pasar a ser sede del Museo Picasso, pues bueno, los cuadros se habían quedado sin ubicación, con lo cual yo creo que casi 20 años después estamos ante una buena noticia. Muchas gracias, Ana. Conocemos los argumentos iniciales de Eduardo. Gracias, Manu. Bien, pues en este primer turno me voy a referir a lo positivo, y yo creo que satisfacción es la palabra que más define este momento, porque Málaga recupera con este Museo de Bellas Artes en la Aduana y el Museo Arqueológico, pues el que era y hoy vuelve a ser el Gran Museo de Málaga, un museo que alberga una de las colecciones pictóricas del siglo XIX español más importantes de toda España, y un museo arqueológico también con numerosísimas piezas de un gran valor. Pero sobre todo satisfacción porque, como decía Ana, ha sido una conquista de la ciudadanía, una conquista en la calle, con movilizaciones, que ha aunado pues a todos los sectores de la ciudad, desde los partidos políticos, sindicatos, federaciones y asociaciones de vecinos, asociaciones empresariales, profesionales, etcétera. Pocas veces se ha visto en Málaga una unidad más grande de toda la sociedad en reclamación de lo que era su museo y ese edificio emblemático de la ciudad para su museo. Y siempre he sabido que lo que se conquista con esfuerzo pues causa más satisfacción que lo que es otorgado. Creo que recuperamos no solo el Gran Museo de Bellas Artes de Málaga y un gran museo arqueológico, sino también recuperamos para la ciudad pues un edificio histórico, un gran edificio emblemático que está hoy al servicio de la cultura y de los malagueños. Muchísimas gracias. 1 minuto y media hora para Juan Casá. Una maravilla. He tenido la fortuna de poder asistir a la inauguración y me quedé con la boca abierta. Creo que es una noticia extraordinaria para todos los malagueños, y desde aquí les invito, y supongo que les invitamos todos, a que vayan a visitarlo porque de verdad merece la pena y encima es gratuito. Voy a ser duro con la Junta de Andalucía. Voy a ser muy duro con la Junta de Andalucía porque yo, que estuve en la inauguración, vi un hecho insólito que me ha disgustado como vecino de la ciudad. Y es que no pudo tener unas palabras nuestro alcalde Francisco de la Torre. Allí habló la Junta de Andalucía, habló el ministro, habló nuestra presidenta Susana Díaz, pero no nuestro alcalde, el alcalde de la ciudad donde está el museo. Me ha parecido una falta de respeto para los malagueños, una falta de respeto a la institución del ayuntamiento, y desde aquí decir que yo personalmente estoy muy disgustado con lo que pasó. El alcalde normalmente no suele ser muy contundente, no he escuchado manifestaciones contundentes, pero yo sí me puedo permitir ser contundente, y como vecino, ya ni como político, estoy tremendamente disgustado con la actitud, no sé si a nivel nacional de la institución, o protocolo a nivel nacional o a nivel andaluz, pero en todos los casos ha sido una falta de respeto a los malagueños muy grave. Muchas gracias. Pues con esta denuncia pasamos a Isabel Torralbo. Bueno, pues que decir que una gran alegría, que una expectativa por fin cumplida, que han sido muchos años, pero que bueno, que ha llegado a buen puerto por una vez, y que realmente los malagueños y malagueñas estamos muy contentos de que nuestra propia identidad, que está en esas obras, que están en ese museo, incluso en ese edificio, que forma parte tanto de la historia de Málaga, pues por fin esté al servicio de la ciudad, ¿no? Y de alguna manera, pues eso, podamos disfrutarla. El hecho de que sea gratis favorece mucho también pues las visitas continuas, porque de una vez vas a un museo si pagas, y hasta que vuelves pues puede pasar mucho tiempo. Al ser gratuito, pues en un ratito que tengas libre, pues puedes pasar y verte a una sala y tirar un tiempo. Creo que eso es un acierto, porque es un museo al que hay que conocer en profundidad. Son obras que pertenecen a nuestra propia historia y que todo malagueño tenía que sentirse orgulloso y de alguna manera saber hablar y poner en valor esas obras. Entonces, de esa manera se va a conseguir ese objetivo de que sea mucho más parte de nosotros mismos. Y bueno, que creo que tiene que seguir mejorando, creciendo, y ahora, bueno, haremos algunos apuntes de algunas cosillas que podemos mejorar en cuanto, pero sí, en principio, bueno, contento y positivo, porque por fin tenemos un museo realmente de Málaga, que es lo que hacía falta en la ciudad de los museos, donde la burbujilla puede a veces reventar, pero esto seguramente, pase lo que pase, perdurará. Muchísimas gracias. 1 minuto y media hora para Lorena Doña. Bueno, pues la misma línea que todos los compañeros y compañeras, como no puede ser de otra manera, tremendamente satisfecha por Málaga, por nuestra ciudad, por nuestra ciudadanía, y porque este museo yo creo que todos y todas lo sentimos como algo nuestro. Lo comentaba Ana, ¿no? Es muy difícil
que la ciudadanía salga a la calle a reclamar algo y mucho menos que sea por la cultura. Y sin embargo, Málaga salió no solo una vez, sino varias veces, Sí, 4. reclamando que la aduana fuese un museo y que el Bellas Artes debía tener su espacio allí. Por tanto, una acogida magnífica. Y el Museo de la Aduana viene a poner la guinda, si me permitís la expresión, a los museos de la ciudad, que ya comenzó la andadura de los museos de la ciudad hace ya 13 años con la inauguración del Museo Picasso, que marcó un antes y un después en esta ciudad. Ahora nos encontramos con un Museo de la Aduana magnífico, donde el contenido es espectacular, pero si me permitís, el edificio es maravilloso, merece la pena, sin desmerecer en absoluto ninguna de las piezas que allí hay, ver la obra que se ha realizado, la calidad con la que se ha hecho, y es tan bello el edificio como cualquiera de las piezas que allí se encuentran. Y al hilo también de lo que comentaba Isabel, con el tema de las visitas, además de que sea gratuito, hay otra cosa magnífica, y es que cuando llegues a la aduana y te reciba la dama de la aduana ahí en la puerta, el acceso al patio de la aduana será libre, aunque no vayas a entrar al museo. Podrás ir allí a leer el periódico, a la cafetería, lo que quieras, algo que va a hacer aún más el sentimiento de que la aduana de verdad es nuestra, de los malagueños y de las malagueñas. Muchas gracias, y conocemos los argumentos ahora de Julio. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo me sumo, por supuesto, a todo lo que se ha dicho. Estamos de enhorabuena los malagueños en Málaga, ciudad, en la provincia y en toda Andalucía, por un auténtico museo que pone el broche de oro a toda esta iniciativa, ¿no? Esta conocida como Málaga, ciudad de los museos. Pero en segundo lugar me tengo que sumar a lo que ha dicho Juan. Yo ya lo dije ese día, me preguntó un periódico, ABC, consideré que no obedece, ¿no? Que dejar a la primera autoridad de la ciudad sin poder hablar, pues la verdad es que no es una cuestión política, es que no debe de serlo. Yo pregunté, ¿esto lo haría la Junta en otra ciudad andaluza? Difícil, ¿no? Yo creo que ahí todo lo que podía lucir, pues se lució, precisamente por hacer un feo al alcalde, se hace un feo a los ciudadanos de Málaga, no hace un feo a un alcalde de ningún partido político. Dicho esto, hay que decir que tenemos un edificio magnífico, un continente de más de 18.000 metros cuadrados. Pocos museos, grandes museos en España tienen más de 18.000 metros cuadrados, donde ahora mismo hay más de 4.400 metros de exposición, de magníficas exposiciones, ¿no? También hay que decir que es una pena haber esperado, al menos para ir viendo parcialmente esas exposiciones de esas colecciones en cualquiera de los edificios que la ciudad podía haber ofrecido, para abrir el apetito, ¿no? Pero bueno, estoy seguro que será magnífico. Vamos a tener oportunidad de turismo de poder hacer una presentación también en Fitur, como debe ser, para que todas las personas, todos los potenciales turistas que vengan a Málaga conozcan este museo, que sea gratuito, lógicamente también facilita, y yo creo que vamos a estar muy orgullosos los malagueños y malagueñas por este museo que merecía la ciudad, que era de justicia. Muchísimas gracias, pues ampliamos todos estos argumentos con un debate, son 6 minutos que iniciamos ahora, y lo hacemos con Eduardo y luego con Ana, que también pedía la palabra. Gracias, Manu. Bien, yo en cuanto a lo que ha planteado Juan y también Julio respecto al alcalde, estoy completamente de acuerdo. Lo manifestaba ayer mismo en la tertulia de portavoces en esta misma casa, en nuestra radio. Precisamente por lo que decía antes, el gran protagonista de esta inauguración era la ciudadanía malagueña, porque es una conquista de la ciudadanía. ¿Y qué voz más autorizada para representar a la ciudadanía en este acto? Pues el alcalde o alcaldesa, sea del partido que sea, en cada ciudad. Por tanto, a mí me extrañó y la verdad es que yo creo que es un punto negro en esa inauguración. Y quisiera referirme a lo que va a suponer este museo. Yo en debates sobre otros museos en nuestra ciudad siempre he intentado poner de manifiesto que más que la función turística que también pueden tener los museos, la principal función que tienen que tener los museos, que tienen los museos, es consolidar y divulgar lo que es la identidad propia, en este caso de la ciudad de Málaga, así como también pues ayudar a conocer y comprender otras identidades. Y en este sentido la función que puede prestar este museo es inmensa. Yo estoy pensando en las visitas gratuitas de todos los malagueños, igual que en personas de toda Europa, visitas organizadas que a buen seguro va a empezar a ver por parte de los colegios y la oportunidad de conocer esa colección pictórica donde hay muchos artistas malagueños, sobre todo del siglo XIX y del siglo XX, y nuestros restos arqueológicos que van a ayudar a conocer nuestra propia historia. Ana. Yo me sumo a la opinión de Eduardo, de Julio y de Juan, que sí que fue un gesto feo y además innecesario, que no era el día para
poner eso de manifiesto, independientemente de las diferencias que haya entre gobiernos, y que no era un día para colores, ¿no? Que era un día para la gente, para los ciudadanos. Yo no pude ir a la inauguración oficial de la aduana, pero sí que estábamos en el periódico pendiente, estábamos con otra cosa, estábamos pendientes en la tele, y la sensación que comentábamos un poco entre los compañeros es que después de lo que ha representado el conseguir ese museo para Málaga, fue un acto poco cálido. Poco cálido. Yo, por ejemplo, recuerdo la inauguración del Picasso. Durante 3 o 4 días se pusieron alfombras rojas en calle Alcazabilla. Hubo un montón de pasacalles, de actuaciones musicales. La gente realmente sabía que se iba a abrir el Museo Picasso. Aquel día en la calle, yo recuerdo que también fui a la inauguración del Museo Picasso hace 13 años, no se podía andar por los alrededores del museo. Bien es cierto que también vinieron los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, que tampoco hubiera estado mal a lo mejor una representación un poco más alta a nivel institucional, a lo mejor con los reyes, incluso el presidente del gobierno, a lo mejor lo hubiera vestido un poco más. Pero digo, desde el punto de vista de la ciudad, de la gente, me llamó la atención esa diferencia del Museo Picasso, que al fin y al cabo que no fue una lucha, que sí que era una reivindicación, porque Picasso es nuestro genio más universal y Málaga tenía que tener un Museo Picasso, pero en comparación con lo que ha ocurrido con la aduana, no sé, ha faltado un poco de calor. Lorena quería hablar y luego yo no estuve tampoco en la inauguración oficial y la verdad que desconozco qué es lo que sucedió para que no interviniese el alcalde, soy muy sincera. Me extraña tremendamente porque entiendo que los departamentos de protocolo, tanto del Gobierno de la Nación, porque estuvo el ministro Íñigo Fernández de Vigo, como de Presidencia de la Junta de Andalucía, así como del Ayuntamiento, tenía que haber una coordinación. Por tanto, me extraña mucho porque no insistamos en colores. Si intervino el Gobierno central, me extraña mucho, que entiendo que puede ser la cosa por ahí, pero lamentablemente, he de ser sincera y desconozco el motivo y para nada. Insistir en que era el día de los malagueños y de las malagueñas, que una conquista como esta es para celebrarla, que además en la línea de lo que comentaba también Eduardo, es un museo que viene a enseñarnos también mucho de nuestra ciudad. Yo no sé si cuando habéis visto la colección en la inauguración oficial o en las visitas previas o con posterioridad, os ha pasado como me pasó a mí, ¿no? Pero yo recordaba vagamente algunas de las piezas que hay en el Museo Arqueológico, haberlas visto de muy jovencita en la Alcazaba, en esas visitas, y es verdad que no tiene nada que ver la visión, además de por la edad, que hace ya algún tiempo, no mucho, pero alguno, en el que tuve la oportunidad y tuvimos todo y toda la oportunidad de ver esas piezas en la Alcazaba, y sin embargo... que quedamos un poco tiempo y faltan 3 personas. Pues que es magnífico que no dejen ustedes de ir a visitar, lo que es estupendo, y además vamos a conocer muchísimo mejor el origen de Málaga y de dónde venimos. Pido brevedad, que queda un poco tiempo breve, y 3 personas para Yo sí que noté algo de improvisación, de urgencia en la inauguración, y creo que se irá mejorando estas cosas que apuntaba antes. A mí me faltó información de muchas de las piezas del tema arqueológico, sobre todo cuando queremos ser didácticos. Había buena información, pero hay que profundizar más, porque las localizaciones exactas de algunos yacimientos no estaban expresadas. Había cosas que son importantes, sobre todo para el malagueño, que quiere saber en qué zona, en qué calle concreta se han encontrado esos restos, debía de estar señalado. Hay temas que irán saliendo, pero que creo que son importantes, saber qué actividades formativas, qué próximas exposiciones va a haber, las salas temporales, otras obras que van a salir que echamos de menos que no estaban ahora mismo, no sé, la biblioteca cuándo se va a abrir, y bueno, yo tengo que ser un poco crítica. A mí la cubierta del edificio no me parece que haya sido muy respetuosa. Desde el patio central se ve, es bastante extraño los terminales. O sea, bien, el edificio es precioso, está bien, pero yo soy más por respetar patrimonialmente un edificio que tenía una cubierta de otro tipo y que podía haberse rehabilitado en otro estilo. Julio y luego Juan Casa. Yo voy a ser muy breve porque lo hemos dicho todo, nada más que estoy totalmente de acuerdo con la señora Torralbo. A mí la parte del techo no me gusta. Creo que teníamos que haber ido más a la esencia que tenía el edificio anteriormente. Y el resto, pues poco más, que esperemos que el tema del alcalde que no vuelva a pasar nunca jamás. Julio. Sí, bueno, efectivamente, porque la versión oficial de la Junta era para no alargar el acto, y la verdad es que por sí solo esas palabras dicen. Yo quería decir que tendríamos que hablar un poco, porque se ha dicho poco, por lo menos lo he leído poco estos días, de cómo empezó la historia de lo que hoy tenemos, ¿no? Y esa historia empezó precisamente porque la ciudad
pudo ubicar esa comisaría que estaba en Los Bajos, que todos recordaremos. Yo lo viví en primera persona porque era director del Distrito Centro, y cómo se echaron una dependencia municipal del edificio de la Merced para ubicarla, y a partir de ahí poder instar a esas peticiones. Yo, como muchos malagueños, participamos en esas manifestaciones ciudadanas, ¿no? Yo creo que ahí no había color, era la ciudad movilizándose, ¿no? Y todo eso también es de justicia reconocerlo, porque, bueno, hay un antes para poder llegar al después. Muchísimas gracias. Ponemos la puntilla a este asunto con una última ronda de conclusiones y comenzamos con Ana. Bueno, yo creo que es un momento para celebrar, ¿no? Que aunque haya venido con cierto retraso, pues tenemos que estar orgullosos los malagueños de este último museo, que sí que es cierto que va a poner la guinda, y porque, sobre todo porque es nuestro, ¿no? Porque ahí viene la esencia realmente de lo que somos nosotros, desde los neandertales, que son las primeras piezas, hasta el siglo XIX, ¿no? Y poco a poco se irán incorporando más. Yo desde aquí animar a los concejales que os pusisteis de acuerdo en el último pleno con la moción de reclamar la Lex Flavia, pues bueno, a ver si fuera posible, ¿no? Y conseguir esa pequeña guinda dentro de la guinda, y que pudiera venir a Málaga la Lex Flavia para que ya el envoltorio termine de ser perfecto. Muchas gracias, Ana. Un minuto para Eduardo. Pues sí, como alguien ha dicho ya, con este gran museo de la ciudad, Málaga es un poco menos aquella Málaga de las 1000 tabernas y una sola librería. Tenemos por fin el gran museo de Málaga abierto, y ahora lo que se trata es de aprovecharlo, de visitarlo, todos los malagueños, de organizar visitas de los colegios, los institutos, etcétera, porque es fundamental para conocer nuestra historia, nuestra prehistoria incluso, y también nuestro gran legado pictórico, y también algunas esculturas que hay. Y coincido con lo que decía Ana, y bueno, con el resto de los grupos políticos que apoyamos la moción que presentaba Málaga. Ahora sí que no hay ninguna excusa para que las tablas originales de la Lex Flavia Malacitana estén en el lugar que le corresponde. Y ojalá tengamos también pues unas buenas colecciones temporales, porque este museo da muchas posibilidades para llegar a acuerdos con otros museos y traer otras cosas también a Málaga. Muchísimas gracias. Turno ahora para conocer las conclusiones de Juan Casa. Para no repetirme, voy a coger una de las preguntas que hizo usted, que qué opinamos sobre la política de museos, que nos parece muy positiva para la ciudad, y desde aquí decir que ya estamos en los últimos flecos de la negociación del presupuesto con el equipo de gobierno, y estamos trabajando de una forma profunda para bajar el presupuesto en $500.000 euros, gestionando mejor los recursos y tratando que nos cueste un poco menos esa buena política que ha llevado el alcalde Francisco Latorre en esta ciudad, que nos está dando muchos frutos. Muchísimas gracias, Juan. Turno ahora para Isabel. Bueno, pues lo primero, pues felicitar a todos los malagueños y malagueñas, que eso es obra suya, que al fin y al cabo lo lucharon, lo pelearon, y ya lo tenemos por fin. Que lo disfruten, que lo disfrutemos todas, y que realmente pues eso sea un espacio nuestro, y que bueno, pues que vaya creciendo, que vaya también aportando la ciudad, la creatividad local. También tengo un espacio allí en ese museo, creo que es necesario, porque el edificio es suficientemente grande para que interrelacione mucho con la ciudad. Y bueno, pues lo de la Lex Flavia, pero voy a decir que yo al ministro se lo dije, que lo vi allí, tuve oportunidad, y él es testigo, que le insistimos. Sigue la demanda en las redes sociales, y el Chen sigue para adelante, porque la gente tiene muchas ganas de que la Lex Flavia y otras obras como la Dama Sedente de Cártama, esperemos que llegue a buen puerto, porque sería interesante contar con ello, que además que también aporta mucho a la historia, a la propia municipalismo malagueño, o sea que es interesante que sí, esperemos. Muchísimas gracias. Lorena Doña tiene ahora la palabra. Totalmente de acuerdo, y además con el tema de la Lex Flavia, y así lo apoyamos todos los grupos en el ayuntamiento, y precisamente ayer mismo el grupo del Partido Socialista en el Congreso de Diputados, nuestro portavoz Miguel Ángel Heredia, de la mano junto con el Colegio de Abogados, presentaba una proposición no de ley precisamente para que la Lex Flavia vuelva a Málaga y que esté en la aduana. Recordemos que la Lex Flavia fue vendida por los Loring, y mira que en este museo tenemos un montón de piezas loringianas, y esta es una de las que fue vendida al conjunto del Estado en su momento, a finales de 1897, y la respuesta hasta ahora para que no estuviese en Málaga es que no había un lugar acorde. Yo creo que el lugar más apropiado y el mejor es la aduana, para que sea ya el colofón y pueda ser un museo lo más completo posible. Y animar a toda la ciudadanía a que vaya a visitarlo. Y además es un museo que pueden visitarlo ustedes en varias veces. Seguro que lo van a saborear mucho más. Muchísimas gracias. El último minuto para Julio.
Bueno, como empezábamos, pues este nuevo museo nos permite ser un destino turístico más atractivo, ¿no? No cabe duda que tendremos la oportunidad de presentarlo por el mundo y con esta oferta importante, cultural, gastronómica, este museo pone un broche de oro a otros museos, ¿no? El Picasso efectivamente fue una grandísima inauguración y ha sido importantísimo para la ciudad. El Museo Pompidou, donde precisamente hoy se presentaba esa renovación del acuerdo para la nueva colección permanente, el museo y el resto de museos que completan la ciudad. Decir que yo creo que vamos a poder descubrir la historia, los que ya son más mayores, pero también nuestros niños, los escolares, ¿no? Viendo esa bonita historia que tiene Málaga, que muchas veces lo decimos, pero no vemos esos restos, ¿no? Esa historia fenicia, romana, bueno, todo el paso de la historia que nos ha rodeado y por supuesto esas piezas de obra de arte, donde también hay piezas de Picasso, donde hay piezas de muchos artistas malagueños que han sido importantes en España y en el mundo, ¿no? En su periodo correspondiente, y de lo que podemos estar muy orgullosos. Yo creo que, efectivamente, como decía Lorena, tendremos que dedicarle tiempo para nuestra familia y pararnos esos segundos que no hemos tenido ni en la inauguración ni en los días previos. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí el programa de hoy, pero antes de irnos, agradecer la presencia a nuestros 6 invitados, a Eduardo Zorrilla, Isabel Torralbo, Julio Andrade, Lorena Doña, Juan Casá y Ana Pérez Brián. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes por estar en casa también viéndonos. Nos vemos la semana que viene. Disfruten de lo que queda de semana y buenas noches. Thank you.